la Universidad Central de Venezuela y la Facultad de Ciencias presenta Símbolos alquímicos. Jennifer Torre Mora, Carlos Pérez, René Manzanares, María Fernanda Dugarte. Sean todos bienvenidos. Los químicos actualmente tenemos una serie de símbolos que podemos utilizar por medio de letras, números e incluso figuras para dar un mensaje sobre algún proceso, y que muchas veces es un idioma que solo los conocedores de la química pueden entender. Sin embargo, hace muchísimos años aparecieron los símbolos alquímicos. Su origen se obtiene directo de los jeroglíficos, y estos eran utilizados en sus inicios por los egipcios y los griegos. Los símbolos eran una forma en que los alquímicos buscaban para representar sus ideas, debido a que debían trabajar con gran secretismo, y escribían sus manuscritos con simbología determinada para evitar que otras personas lo pudieran descifrar. Existe una amplia variedad de símbolos alquímicos debido a las distintas tradiciones de la alquimia en los distintos continentes y también a la falta de uniformidad entre distintos alquimistas. Por lo tanto, no hay una sola tabla determinada de símbolos alquímicos, como sucede por ejemplo hoy en día con la tabla periódica, que es universal. Pero sí hemos podido reflejar en su mayoría esta representación para generar un idioma en sus experimentos realizados de manera secreta. Los alquimistas tenían la hipótesis de que toda la materia estaba formada por los 4 elementos: fuego, aire, tierra y agua. Estos pueden relacionarse con el estado que se representa en la naturaleza: la tierra al estado sólido, el agua al líquido, el viento al gas y el fuego a la energía. Empedocles fue quien postuló estas 4 raíces. Se originó debido a la observación de la naturaleza. La gente se dio cuenta de que se podía hacer un ciclo de creación o destrucción con las 4 cosas básicas de las que dependía para poder sobrevivir: el aire para respirar, el agua para beber, el fuego para calentarse y la tierra para comer. Fuego fue el impulso de muchas cosas, ya que guarda estrecha relación con el desarrollo humano. Representaba vida y salud, aliado con superioridad y control. En alquimia, el fuego representa emociones como la pasión, el amor, la ira y el odio, que a veces se denominan emociones ardientes. Agua simboliza la formación, la fertilidad, la purificación. Según Tales de Mileto, era el origen de todas las cosas. El agua es de todos los elementos el más claramente transitorio entre el fuego, el aire y la tierra, y se encuentra relacionado de forma psicológica con el querer. Tierra, considerada la forma, la razón y el sentido común, representa el nacimiento y la creación. Su simbolismo, con una línea horizontal y similar al agua, significa que el agua siempre penetra la tierra, relacionado de forma psicológica con el callar. Aire se caracteriza por conceder movimiento y es, según algunos, como Axímenes, el origen de todas las cosas. La compresión o concentración de aire genera calor o fuego, del cual se derivan entonces todas las formas de vida. Es un símbolo hacia arriba y atravesado por una línea horizontal, indicando que el aire siempre se alza por encima del fuego, relacionado de forma psicológica con el osar. ¿Sabías que un símbolo bastante similar fue utilizado por la banda 30 Seconds to Mars? ¿Qué pasa cuando todos estos elementos se unen? Se creía que la combinación adecuada de estos 4 elementos daría como resultado la piedra filosofal, que se representaba con los símbolos alquímicos mostrados. La combinación de estos 4 elementos dio lugar a diversas representaciones. Según Aristóteles, la materia sería como una materia prima a la que se le podía dar cualidades o propiedades, con lo que se obtenían distintos tipos de objetos. Habría 4 calidades fundamentales: calor, frío, sequedad y humedad, y combinándolas de 2 en 2 se obtendrían los 4 elementos. El agua resultaría la combinación de lo frío y húmedo, el aire de húmedo y caliente, la tierra de frío y seco, y el fuego de seco y caliente. Zenón dudaba de la posibilidad de la transmutación, y Fray Gildardo se le explicaba, y utilizaba los 4 elementos para ello. Zenón se preguntaba, ¿por qué he de considerar al oro como más perfecto que la plata o que el cobre? A lo que Fray Gildardo le decía, porque es incorrumpible. El aceite de vitriolo no lo disuelve, y por más que lo fundas, no se estropeará. La materia se representa como un cuadrado dentro de un cuadrado. El oro, al ser perfecto, se representa mediante un círculo dentro de un cuadrado.
y la plata mediante un triángulo. En el vértice superior el aire porque tiende a escapar hacia arriba y en los vértices inferiores el agua y la tierra. La una porque se escurre y la otra porque se cae. ¿Sabías que en Harry Potter representan algo similar con los símbolos de las reliquias de la muerte? Símbolos de la tría primaria. El azufre, considerado como la conexión entre la sal y el mercurio, simboliza el deseo de acción positiva, de calor vital, sequedad y masculinidad. En alquimia también podría representar evaporación, expansión y disolución. El mercurio, el alma y la conciencia, representaba el elemento cambiante, simboliza la unión de la espiritualidad y lo material. Se creía que podía cambiar entre los estados líquido y sólido. Por lo tanto, en alquimia se creía que el mercurio cambiaba entre la vida y la muerte. La sal, el cuerpo, lo sólido, la materia en el sentido propio, representaba el elemento permanente. La sal era la sustancia de las cosas y el principio fijo de lo existente. La sal representa el cuerpo, así como la materia física en general, la cristalización y la condensación. Ahora se sabe que la sal es un compuesto químico, cloruro de sodio, pero los alquimistas, en aquel momento, creían que era un solo elemento. Los ácidos orgánicos comunes, acético del vinagre y cítrico del limón, se venían utilizando desde hace mucho tiempo, pero estos ácidos son muy débiles y su capacidad para disolver sustancias es muy limitada. Los ácidos minerales, sulfúrico, nítrico y clorhídrico, obtenidos calentando ciertas sales y condensando la fase vapor, eran ácidos mucho más fuertes con gran capacidad de disolución. Para algunos de estos ácidos utilizados por los alquimistas tenemos agua regia. Se obtiene la mezcla de ácido nítrico y ácido clorhídrico en las cantidades adecuadas capaces de disolver el mismísimo oro. Aceite de vitriolo, el cual ahora lo conocemos como ácido sulfúrico, compuesto químico altamente corrosivo. En los tiempos de la alquimia era conocido con este nombre por ser oleoso, obtenido por la reacción de las primeras materias. El vitriolo es la denominación de la segunda materia. El ácido marino, que hoy lo conocemos como el ácido clorhídrico. El nitro, que es conocido como nitrato de potasio. El vinagre, el cual es conocido desde la antigüedad porque puede ser fácilmente producido a partir de la acción de ciertas bacterias en mezclas de alcohol y agua. Y por último, la orina. De este último podemos hacer mención del curioso caso del famoso alquimista alemán Henning Brand, quien asoció el color amarillo de esta con el oro y, experimentando en busca de la tan preciada piedra filosofal, el elixir mágico capaz de convertir en oro metales menos nobles, descubrió el fósforo. Muchos de los métodos descritos por los alquimistas requerían el uso de metales, especialmente de algunos de los 7 metales de la antigüedad. Estos 7 metales son el oro, la plata, el cobre, el hierro, el mercurio, el estaño y el plomo. Muchas teorías alquímicas guardaban cierta relación con la astrología. Debido a ello se utilizaban los símbolos de la luna y de los 6 planetas conocidos en la antigüedad para representar estos 7 metales. El símbolo alquímico para cada uno de estos metales era el siguiente: para el oro, el sol; para la plata, la luna; para el mercurio, el planeta Mercurio; para el plomo, Saturno; para el estaño, Júpiter; para el hierro, Marte; y para el cobre, Venus. Además, estos eran divididos en metales perfectos, inalterables, que eran el oro y la plata, y metales imperfectos, los cuales se convertían en lo que ellos llamaban cal, y que hoy conocemos como óxido, en presencia de fuego o aire, y que además eran fácilmente atacables por los ácidos. Estos metales corresponden al hierro, mercurio, plomo, estaño y cobre. Esto queda en evidencia y se menciona en una frase importante de Paracelso, uno de los más importantes alquimistas de la historia, donde dice que los metales perfectos son inalterables al fuego. Algunos símbolos de otros metales que aparecen a menudo en los tratados alquímicos son los siguientes: el antimonio, magnesio, arsénico, plomo, bismuto, zinc, níquel y cobalto. Por otro lado tenemos el platino, el cual se representaba mediante la combinación del símbolo de la plata y el símbolo del oro. Esto era debido a que antiguamente se creía que el platino se formaba a partir de estos dos metales. Existen algunos símbolos alternativos para los metales presentados anteriormente. Algunos de los más comunes son el símbolo del oro y la plata, representados también de las siguientes formas respectivamente:
El progreso de la tendencia espiritualista se acentúa hacia el final del desarrollo alquimista y sus practicantes redactaban los escritos en forma oscura y misteriosa. Una manifestación de ello es que se multiplican las representaciones de una misma sustancia, y esto lo hemos reflejado en la siguiente tabla, donde se observan los diferentes símbolos con que se representaban tanto el oro como el hierro. Para los alquimistas habían ciertas sustancias que eran consideradas como escorias, entre las cuales tenemos las siguientes con sus respectivos símbolos. Álcali fijo, el cual es cloruro de amonio, también conocido como sal de Amón, en recuerdo a este dios egipcio. Se forma al calentar sustancias que liberen simultáneamente amoníaco y ácido clorhídrico, como es el caso de la combustión del estiércol. La sal de Amón se purifica fácilmente por sublimación y se utilizó para obtener amoníaco o álcali volátil. La arena, el bórax, que es también conocido como borato de sodio, el cinabrio, también conocido como cinabarita, el cual es un mineral de la clase de los sulfuros, que está compuesto por el 85% de mercurio y el 15% de azufre, y en su simetría y caracteres ópticos presenta un parecido notable con el cuarzo, la tierra y el azufre. Algunos de los símbolos de los minerales en la alquimia son los que vemos a continuación, y tenemos la magnesia, la siderita, el vegetal fijo, o lo que conocemos como carbón, tierra absorbente y la malaquita. Para los alquimistas existían ciertas sustancias que eran consideradas como espíritus. Utilizaban un disolvente conocido como espíritu del vino, que consistía básicamente en etanol. Este disolvente se conocía entre los alquimistas como aqua vitae y se representaba con los siguientes símbolos. Además, a partir de la destilación del vinagre, los alquimistas aprendieron a fabricar el espíritu del vinagre, formado principalmente por ácido acético. Y por último tenemos el espíritu de nitro, ácido nítrico, también conocido como aqua fortis y representado por el siguiente símbolo. Símbolos de sales. El alumbre es un tipo de sulfato doble, ya que está compuesto por un sulfato de un metal trivalente, como el aluminio. Generalmente se refiere al alumbre potásico, cuya fórmula se puede observar en la lámina. Su representación viene dada por una C y una estrella. También se tiene la sal de amoníaco, en la cual fue importante la alquimia medieval y se representaba como una estrella. Por otro lado, está el vitriolo. Es una sal de cobre, de hierro o de mercurio, como se muestra en la parte inferior del símbolo. Sin embargo, se llamaban así porque tienen una relación con el azufre, que se encuentra en la parte superior del símbolo. Símbolos para unidades de masa o peso. Los alquimistas indicaban la cantidad de una sustancia como dracmas y onzas para llevar a cabo un proceso alquímico. El símbolo de dracma es como un 3 y la onza 2-3 cursivos. También era posible indicar la cantidad de medio dracma mediante un 3 junto con una B mayúscula inclinada. De forma similar, una media onza con 2-3 cursivos y la B mayúscula inclinada. Dicho medio era representado como la B mayúscula inclinada. Otras unidades de masa que utilizaban los alquimistas era el escrúpulo como un 3 invertido y la libra, cuyo símbolo es como la conocemos hoy en día, una L y B pero sin una línea entre ellas. Símbolos para unidades de tiempo. Como los alquimistas realizaban procesos que requerían actuar durante largos periodos de tiempo, desarrollaron un sistema de símbolos adecuado a sus necesidades. Dichas unidades son hora, como si fuera la forma de un reloj de arena, la noche como un círculo y una línea unida a este, el día y noche representado como 2 veces el símbolo de la noche, pero una de ellas invertida, y el mes como una X dentro de un cuadrado, como se puede observar en la lámina. Símbolos de utensilio e instrumentos. Los alquimistas también disponían de símbolos para representar los distintos utensilios e instrumentos que utilizaban para sus procedimientos. Uno de los objetos muy utilizados era el recipiente conocido como hoy en día crisol, siendo capaz de resistir altas temperaturas y de contener sustancias como también metales fundidos. Sin embargo, existe una amplia variedad de símbolos para representarlos. Los más frecuentes son los que podemos observar en la lámina, ya que van de acuerdo a la forma del recipiente como los que se usan en los laboratorios de química. Otro aparato que era imprescindible para cualquier alquimista era el alambique,
cuyo símbolo es como dos P pequeñas unidos, estando uno de ellos invertido, ya que permitía aplicar la destilación a una sustancia líquida y así separar sus componentes elementales, como ya conocemos. También utilizaban un recipiente conocido como retorta para evaporar selectivamente los componentes de un líquido. Este tiene la forma de cómo es el recipiente a utilizar, como se puede observar en su imagen. Y como los alquimistas realizaban procesos que permitían detallar cómo producir sustancias, ellos utilizaron símbolos para esos procesos y operaciones. Algunos de ellos son utilizados en la química moderna, mientras que otros eran solo la aplicación hipotética en el mundo de la alquimia. Se consideran que existen únicamente 12 procesos alquímicos representados por los signos zodiacales. Dichos procesos son calcinación, que es la descomposición de una sustancia mediante la aplicación de calor, representado con el signo de Aries. Congelación, el cual equivale a la cristalización o solidificación de una sustancia a partir de la disminución de su temperatura. Ellos se referían mediante el signo de Tauro. Fijación, era un proceso alquímico a través del cual se podía teóricamente transformar una sustancia volátil en un estado fijo o sólido, resultando inmune al fuego. El signo de Géminis está asociado a este proceso. La disolución se produce mezclando una sustancia gaseosa, líquida o sólida en un disolvente, dando lugar a una solución. Lo representaba el signo de Cáncer, como también los símbolos 1 y 2 que se encuentran en la lámina. Digestión. Este consistía en aplicar calor a una sustancia durante un largo periodo de tiempo, asociado con el signo de Leo. También está la destilación, donde es un proceso a través del cual es posible separar los componentes de una mezcla líquida mediante su evaporación y condensación, y se representaba con el signo de Virgo. Alternativamente, también se podía representar con el símbolo 3 que se encuentra en la lámina. Sublimación. Es un cambio de fase de las sustancias entre su estado sólido y gaseoso sin pasar por la fase líquida. Por ello se representaba con el signo de Libra. Además, uno de los cambios de fase en sentido inverso es la precipitación, donde se representaba con el símbolo 4 que se encuentra también en la lámina. Separación. Esto incluía los distintos procesos para separar los componentes de una sustancia, ya sea en estado sólido o líquido. El signo de Escorpio estaba asociado a este proceso. Ceración. Permitía a los alquimistas ablandar las sustancias y darles una consistencia similar a la cera. Lo representaban con el signo de Sagitario. Putrefacción. Este proceso estaba relacionado a la descomposición y degradación de una sustancia orgánica. Se representaba mediante el signo de Capricornio, como también el símbolo 5 que se encuentra en la lámina. Multiplicación. Era un proceso alquímico que teóricamente permitía aumentar la potencia de la piedra filosofal y se indicaba mediante el signo de Acuario. Y proyección, que es el proceso mediante el cual un alquimista podía llegar a transmutar un metal corriente en oro. De algún modo involucraba la piedra filosofal y lo representaba mediante el signo de Piscis. Hoy en día, normalmente al hablar de la alquimia, uno la divide en dos campos: la alquimia de manera práctica con sus aplicaciones y la alquimia de manera mística. Aunque esto para los primeros alquimistas era un error, ya que ambos campos estaban completamente unidos. Ya hemos explicado los más conocidos símbolos de la alquimia, utilizados mayormente de manera práctica en sus antiguos laboratorios. Pero, ¿qué hay de las miles de pinturas con significados y simbologías casi indescifrables que se han encontrado a lo largo del tiempo? Como sabemos, la alquimia desde sus comienzos tiende a ser una doctrina encriptada entre símbolos y misterios, convirtiéndolo prácticamente en un arte oculta, tan oculta que antiguos alquimistas sufrían tratando de desencriptar la simbología dejada por escritos de alquimistas de siglos anteriores, o hasta contemporáneos, pero de otras regiones. Aún así, con la información obtenida hoy en día, podemos explicar los símbolos más utilizados en estas antiguas representaciones de la alquimia. El sol en las pinturas representa principalmente al oro, la perfección, no solamente la luz que ilumina el cielo, sino también la luz que anima al ser humano, reconociendo que sin el sol no hay vida, convirtiendo en uno de los símbolos más importantes de la antigua alquimia.
En cuanto a la luna, esta representa principalmente la plata. Muchos creían que la luna también representaba a la Virgen María, uniendo así la alquimia con la iglesia. También es símbolo de la intuición y de la fertilidad. El sol y la luna en las pinturas normalmente tenían rostro, representando al sol como el rey y a la luna como la reina, simbolizando una boda química. Aunque también podemos encontrar pinturas en las que el sol y la luna crean al hombre en un baño químico. Los animales y las criaturas mitológicas también jugaban un papel bastante importante aquí. Por ejemplo, el león verde. Este representa el vitriolo, o conocido hoy en día como el sulfato de hierro, mineral de donde se extrae el aceite de vitriolo, o conocido también como el ácido sulfúrico. Esto también representaba la tierra. Normalmente el león aparecía mordiendo el sol. Esto por dos razones. La primera, porque el vitriolo se utilizaba para limpiar el oro, ya que este reaccionaba con las impurezas y dejaba intacto el oro. Y la segunda, porque el león representa la fotosíntesis, siendo el león las plantas que necesitan alimentarse del sol para lograr así su crecimiento. Las salamandras. A estas se les asociaba con el fuego, ya que se decía que podían sobrevivir en él. Esto debido a que algunas salamandras segregaban una sustancia que les permitía soportar las llamas del fuego durante un corto periodo de tiempo. El fénix, el ave que vive en el fuego y resurge de sus propias cenizas, representando la última fase del proceso alquímico, la transformación en oro y la perfección filosófica. En alguna de las notas del alquimista Heinrich Kurrat, él habla de que la alquimia es el milagro entre la unión del alma y el cuerpo, formando así el cuerpo viviente, y que el fénix simboliza justo ese momento. También se creía que el ave fénix era símbolo de la renovación del sol cada mañana. También tenemos a Ouroboros, definido por Hermes Trismegisto como la serpiente que devora su propia cola, a veces representado como una serpiente, a veces representado como un dragón, pero su significado sigue siendo el mismo, la inmortalidad y la continuidad, además también del principio alquímico de que todo es uno. La primera representación que se tiene de Ouroboros viene de uno de los santuarios que encierra el sarcófago de Tutankamón. En algunos manuscritos renacentistas también se utiliza a Ouroboros como un símbolo para el mercurio. En cuanto al significado de los dragones, este depende de cómo se encuentren pintados. Así como Ouroboros, si un dragón muerde su cola, significa que todo es uno, pero si un dragón se encuentra en llamas, este simboliza el fuego, así como la salamandra. Si varios dragones están combatiéndose, esto simboliza la putrefacción. En cuanto a un dragón que no tiene alas, este simboliza lo fijo. Y cuando un dragón sí tiene alas, este simboliza lo volátil. También podemos ver el caduceo, la vara del dios Mercurio, en la que se enroscan dos serpientes que representan la unión de contrarios como el mercurio y el azufre. Asimismo, el poder de transformar, mientras que las alas simbolizan el equilibrio resultante del proceso alquímico. También tenemos el sello de Salomón. Este contiene una estrella de 6 puntas. Este símbolo es procedente del judaísmo. Dentro de la alquimia esotérica, los dos triángulos se interpretan como el símbolo del equilibrio entre las fuerzas cósmicas del fuego y el agua, mostrando la unión de los contrarios y la transmutación final de los procesos alquímicos. Y así como el sello de Salomón, fueron naciendo círculos con mensajes simbólicos cada vez más abstractos y densos. Todos estos son solo algunos de los cientos de símbolos que podemos encontrar y entender en las pinturas antiguas relacionadas con la alquimia. Y quién sabe, quizás todavía no los hemos descifrado todos por completo.